En esta oportunidad vengo a presentar el proyecto titulado Asociación entre sobrepeso y obesidad en preescolares y obesidad central paterna en una escuela pública de Lima. En los últimos años estamos observando una transición epidemiológica. Vemos de que hay un incremento alarmante de las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles, así como sobrepeso y obesidad, ¿no? En contrario a lo que sucedía años anteriores, en el cual vemos gran mortalidad por enfermedades infectocontagiosas. Entonces, esta problemática de sobrepeso y obesidad estamos encontrando que tiene incremento progresivo en nuestra región, en la región de las Américas, en niños pequeños, menores de 5 años, como tenemos acá las tasas del año 2016 de OMS. En contrario, que si bien es cierto encontramos tasas de desnutrición crónica infantil, es importante hacer un análisis de cómo va incrementándose este riesgo de sobrepeso y obesidad en nuestros niños. En nuestro país hay investigaciones como la realizada por Pajuelo y colaboradores desde el año 2011, en el cual trataban de establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en este lapso de 2007 a 2010. Hicieron estimaciones de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años, determinando distribución de acuerdo a características sociodemográficas. Ese estudio fue bastante importante porque se realizó un muestreo aleatorio en niños menores de 5 años y las tasas son bastante considerables. Se tuvo que de un total de 3.669 niños menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad era de 6.9, siendo mayor en Lima que en la selva. Pero en esta investigación básicamente se asociaron factores relacionados al niño, la edad, el sexo, el ámbito geográfico y el peso al nacer. En cuanto a la situación local de donde vamos a hacer el estudio, el Sistema de Información Nutricional de la Red de Salud Tupac Amaru, en su informe del 2015, señala que si bien es cierto, las tasas de prevalencia de nutrición crónica en el distrito de Comas va de 6.1, siendo una de las más altas de Lima, este dato fue importante, se veía que había una prevalencia de obesidad entre 2.4 y 2.9% y sobrepeso entre 8.7 y 9%. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de malnutrición. Entonces, si hablamos de obesidad, estamos hablando de un evento multifactorial, en el cual tenemos que, si bien es cierto, lo más estudiado son los factores ambientales, la dieta, la falta de actividad física, alteraciones en el sueño, que es un aspecto muy importante a mencionar en los niños pequeños. También hay otros factores asociados como el genotipo, y un aspecto que va tomando relevancia en los últimos años, de acuerdo a los estudios, es la epigenética, es decir, cómo se dieron las condiciones pregestacionales de esa mamá y qué efectos va a tener en ese niño. Y no solamente en el niño, sino que las alteraciones epigenéticas llegan a reflejarse hasta 2 generaciones posteriores. Entonces tenemos 3 condiciones que van a interactuar dando un fenotipo de obesidad. Bien. Cuando tratamos de establecer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, se toman los siguientes parámetros. El que menciona la guía de obesidad infantil del año 2017 señala que el cálculo se hace mediante índice de masa corporal, haciendo la evaluación por percentiles. Se habla de sobrepeso si el niño tiene un IMC mayor del percentil 85 para la edad, y la obesidad si este percentil este cálculo de IMC va por encima del percentil 95. La norma técnica de crecimiento y desarrollo del MINSA, cuya última actualización es del año 2017, señala estos parámetros, estos indicadores. El que señala para la evaluación de sobrepeso y obesidad es peso para la talla, indicando que el diagnóstico de sobrepeso se va a hacer cuando hay un parámetro de peso para la talla por encima de 2 desviaciones estándar, de acuerdo a edad y sexo, mientras que obesidad es por encima de más de 3 desviaciones estándar. Cuando hablamos de obesidad central, hemos hablado de obesidad, ¿no? Pero vamos a hablar de la obesidad central en los padres, como un marcador importante de insulinoresistencia. Los parámetros que vamos a señalar para nuestra investigación son los recomendados por la Sociedad Peruana de Endocrinología en base al estudio Glesmo, el cual señala los puntos de corte: perímetro abdominal mayor de 94 en varones y mayor de 90 en mujeres. ¿Por qué es importante evaluar este aspecto? Porque es un marcador clínico de insulinoresistencia.
Entonces, si estamos hablando de perímetro abdominal, estamos hablando de un fenotipo, en el cual tenemos aquel fenotipo, la persona barrigoncita, en el cual, aunado a un estado de hiperinsulinismo, aunado a un incremento de LDL y aunado a un estado de aumento de hiperpolipoproteinemia, se está hablando de un trastorno metabólico. ¿Y por qué es importante evaluar esta variable? Porque constituye un índice pronóstico de deterioro cardiometabólico y más aún un incremento de diabetes tipo 2 y de enfermedad coronaria. Bien, en cuanto a las investigaciones previas, este es un estudio que se realizó en España en el año 2016 y publicado este año, en el cual trataban de evaluar si el hecho de que mamá y papá sean obesos influiría en que este niñito sea obeso, y estos fueron los resultados más resaltantes. Se vio de que si ambos padres eran obesos, había un incremento hasta de un OR de 5, es decir, 5 veces mayor probabilidad de que ese niño sea obeso si es que ambos padres sean obesos. Este otro estudio fue un estudio de intervención, el estudio MACOR, publicado también este año, en que básicamente lo traigo a colación porque hablan de los otros factores ambientales que son señalados en la guía de obesidad pediátrica. Por ejemplo, si el niño tenía horas de sueño menor a 11 horas, tal vez no, o sea, para mí fue algo nuevo aprender esto. También el número de horas que el niño ve televisión en el cuarto, la ingesta de bebidas azucaradas, ¿no? La ingesta de jugos y la ingesta de sodas, ¿no? Y justamente vieron de que las intervenciones educativas, si bien es cierto, tuvieron un impacto, este impacto fue modesto en reducir la tasa de sobrepeso y obesidad. En este caso, el punto de estudio fue niños entre 2 a 4 años. Muy bien, entonces, ¿cómo justificaríamos este proyecto? Tuve la oportunidad de leer un informe que se llama Un gordo problema, que fue publicado por el MINSE en el año 2012, en el cual, como podemos ver acá, de acuerdo a las encuestas de ENDES, desde el año 92 hasta el año 2000, vemos cómo hay un incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. El estudio MONI, si bien es cierto, señala una leve disminución en la tasa, 6.1, pero acuérdense, estos niños van a crecer, ¿no? Que van a seguir evolucionando en su obesidad, en su sobrepeso. Entonces vemos que la encuesta de NAJO del año 2008, en otro grupo, más grandecitos, 5 a 9 años, 7.8%, y ya los niños adolescentes, 13 a 15%. ¿Y cómo va a ser esta situación en los adultos, cuando estos niñitos crezcan? ¿No? Esta es la imagen que estamos viendo más frecuentemente, ¿no? No solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué vemos en nuestro medio? Que hay una marcada tendencia de incremento de prevalencia y sobrepeso y obesidad infantil. Hay estudios que avalan que hay una relación entre el índice de masa corporal de los padres y sobrepeso y obesidad en los niños. En la búsqueda que hice para hacer este trabajo, en realidad no encontré estudios, no es que no existan, no los he encontrado en mi búsqueda, pero no había un estudio que evalúe la relación entre el perímetro abdominal, o sea, un marcador de insulinoresistencia, como un factor pronóstico de que estos niñitos tengan sobrepeso y obesidad infantil. Presente si nosotros podemos hallar esta relación, estamos identificando un factor de riesgo predictor a que este niño presente sobrepeso o obesidad, estaríamos tratando de hacer una intervención en prevención primordial, es decir, intervenir desde los factores de riesgo. Es por eso, por todo lo anterior mencionado, que nos hicimos esta pregunta. ¿Existe una asociación entre sobrepeso y obesidad en preescolares con la obesidad central de los padres? Esta pregunta se basa en el esquema PECO, nuestra población, niños entre 3 a 5 años, la exposición, padres con obesidad central, el control, padres sin obesidad central, y el outcome, la obesidad de niños, se encuentra asociada a obesidad central de los padres. Entonces, nuestro objetivo principal es evaluar la asociación entre sobrepeso y obesidad en preescolares con la obesidad central de los padres. Otros factores que también queremos evaluar, otros objetivos que nos hemos planteado, es la identificación de la presencia de obesidad según índice de masa corporal paterna y o materna, en base al estudio que les pude enseñar anteriormente. También queremos evaluar asociaciones, lactancia materna exclusiva con presencia de sobrepeso y obesidad en los niñitos,
evaluar la asociación entre el peso al nacer con el estado nutricional actual y evaluar la asociación entre presencia de sobrepeso o obesidad con el número de horas del menor. La metodología que nos hemos planteado. Estamos planteando un estudio analítico de casos y controles, un estudio pareado según edad y sexo 1 a 1 y un estudio prospectivo. ¿Cómo definimos nuestro caso? El niño entre 3 a 5 años con diagnóstico nutricional de sobrepeso o obesidad. Nuestro control, niños entre 3 a 5 años, el control van a ser los niños eutróficos. ¿Cómo hacemos nuestros criterios de exclusión según un caso? El niño entre 3 a 5 años, el diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad y la firma de consentimiento informado por parte de los padres. Los criterios de exclusión, una alteración endocrinológica que ya predisponga a obesidad y que el niño no viva con al menos uno de los padres. No van a ser incluidos los niños que de repente están a cargo de la abuela, del tío, tiene que estar a cargo de papá y o de mamá. El control, el niño en los criterios de inclusión, el diagnóstico nutricional de eutrófico y estamos excluyendo a los niños que presenten desnutrición. El lugar de la investigación, vamos a trabajar la jurisdicción del Centro de Salud Santiago Apóstol del distrito de Comas, es un centro de salud 1-3, ubicado en el Centro Poblado de la Libertad, sector 4, cuya población asignada total es de 27.000 habitantes y tenemos un total de niños de 0 a 4 años de 2.100 y de 5 a 9 años de 2.138. El lugar de la investigación va a ser la institución educativa 054, una institución educativa estatal del distrito de Comas, que cuenta actualmente con un número de alumnos de 293 y un total de 10 aulas funcionantes. Básicamente es porque existe una alianza estratégica entre el establecimiento de salud y el colegio. Todos los años el centro de salud acude a hacer la evaluación nutricional de estos niños. El tamaño muestral, el universo, los niños que acuden a la institución, tenemos un universo de 293 pacientes y la población, los niños de este rango de edad, los estudiantes que cumplan los criterios de inclusión. En el tamaño muestral, como estamos hablando de un estudio de casos y controles, hemos calculado en base al OR del estudio de IMC con respecto a obesidad y sobrepeso infantil, que mencionaba un OR de 5 y un porcentaje de 33% que fue el que se halló en ese estudio. Entonces, en base a eso tenemos un total de casos de 31 y un total de controles de 31. Los procedimientos, como dije, todos los años se acude a hacer la evaluación de peso y talla de estos niños. Una vez que nosotros tengamos eso, vamos a hablar con los padres, hacer la firma de consentimiento informado, sobre todo para la parte de la entrevista que vamos a desarrollar posteriormente. Entonces, nuestra secuencia es así: la firma de consentimiento informado por parte de los padres, la evaluación antropométrica de los niños para separar cuáles son nuestros casos, cuáles son nuestros controles, y la entrevista y evaluación a los padres, les vamos a hacer la medición del perímetro abdominal y el cálculo de IMC. Para poder evitar variaciones entre observador, un solo personal capacitado se va a encargar de la medición antropométrica de estos niños y la medición de perímetro abdominal de los padres. Una sola persona para evitar variabilidades. En cuanto al análisis estadístico, vamos a utilizar el programa estadístico SPS en su versión 20. Vamos a utilizar estadísticas descriptivas para las características clínicas que mencionamos a continuación: edad, sexo, las medidas antropométricas del niño, de los padres, el antecedente de lactancia materna exclusiva y el número de horas de sueño del niño. Para describir nuestras variables continuas, si son de distribución normal, el uso en la media y desviación estándar, y para las que no tengan distribución normal, mediana y rango intercuartil. Las variables categóricas serán evaluadas según proporciones. Para determinar si estas variables continuas tienen una distribución normal, hacemos uso de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar nuestras variables con distribución normal, el uso de t-Student, que no tenga distribución normal, la prueba de Wilcoxon. Para nuestras variables categóricas, la prueba de chi cuadrado y el test exacto de Fisher. Bien, para evaluar los ORs, vamos a hacer el cálculo de los ORs y para hacer la exclusión de
tal vez factores confusores, hacemos uso del uso de regresión logística, ajustado a las siguientes variables: el peso al nacer y la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses de vida, con una P menor de 0,5. En cuanto a los aspectos éticos, haremos un modelo de consentimiento informado explicando a los padres la relevancia de este estudio y nuestros objetivos. Y básicamente, al tratarse de un estudio observacional de evaluación antropométrica, el riesgo hacia los participantes es bajo. Este es nuestro presupuesto en cuanto al encuestadores, codificador y estadístico. Vamos a comprar los tallímetros, compraremos balanzas y está calculado en 1.992 soles. El estudio está proyectado para que se desarrolle hasta junio del año que viene. Este es nuestro cuadro resumen, ¿no?, donde planteamos nuestros objetivos, nuestra justificación. Y bueno, básicamente yo quiero finalizar en que es importante hacer la prevención en nuestros niños más pequeños. A veces nos enfocamos en tratar al adulto, pero ¿qué historia hubo para que ese adulto obeso y diabético, cómo comenzó? Básicamente queremos ver eso, cómo comenzó. Y si de repente los padres, ya desde la misma obesidad de los padres o inclusive preconcepcional, esta obesidad ya va a ser un factor de riesgo, algo que daña a este niño. Básicamente en eso nos hemos motivado a hacer esta investigación y bueno, y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.